Hola Antonio, ¿cómo te va? Soy Juan Arocena de Durazno, Uruguay. Yo quería comentarte un poco el tema de una incubación de unos huevos de ñandú o red americana. Y bueno, arranqué una incubación con 4 huevos. Al tener 4 días, los primeros 4 huevos, coloqué 4 más. Y bueno, el asunto fue el siguiente: yo esta incubadora la hice para huevos de gallina. La regulé de que tenía que poner 2 recipientes de agua, que los ponía o en la esquina, o bien allá atrás o acá contra la puerta. O si lo acercaba a ese mismo recipiente, si lo acercaba y lo ponía bien debajo de la lámpara, ¿verdad? Tanto el de un lado como del otro. Yo con eso hacía variar la humedad, de que al ponerlos en la esquina tenía la humedad entre el 55 y 60, y al poner los tachitos debajo, bien debajo de la lámpara, se iba al 70, 75. O sea que con ese simple cambio tenía ya la incubadora pronta para huevo de gallina, tanto incubación como nacimientos después, ¿verdad? Pero seguro, estos huevos me cayeron de sorpresa. Y bueno, cuando estuve buscando un poco de información, me encontré que había que mantener la humedad más baja que la de la gallina, en torno al 45-47%. Entonces, antes de poner los huevos, estuve con un tarrito solo, más chico, y buscando, calibrando la temperatura y la humedad. Y después que la calibré, puse los huevos, y cuando fui a hacer el volteo, después de unas 8 o 10 horas, me encontré con que la humedad estaba elevadísima, había un 60 y pico de humedad. Y un tarrito más chico, y cuando voy a voltear otra vez, la humedad 60, 60 y pico. Y terminé en que no ponía ningún recipiente con agua y la humedad se me quedaba en torno al 40. Una tapita de botellita de estas de gaseosa, eso con agua ponía, y ahí me dio la humedad entre el 45 y 47. Cuando yo ingresé los otros 4 huevos, no ponía recipiente con agua ninguno, ni siquiera esa tapita, y la humedad estaba en el 50 y pico, 60%. La humedad que ellos liberan es mucha, ¿verdad? Lo que necesitaría serían orificios de intercambio de aire más grandes. Yo tengo uno en cada esquina arriba y otro un poco más abajo acá, ¿bien? Para que haga intercambio por el efecto chimenea, ¿verdad? Aire caliente sube, aire frío entra. Bueno, pero como ya estaba incubando, no podía ponerme a andar modificando la incubadora. Aparte, como yo la tengo pensada, pues ya te dije, para huevo de gallina, me cayó de sorpresa. Tampoco me daba cosa, digo, cazar un taladro y empezar a hacerle más agujeros, y viste, o algo, y dije, no. Y bueno, ahí le puse papel absorbente, desparramé arroz, y después de haber hecho ovoscopia a los 10, 12 días, eliminé un huevo. Después, cuando la incubación fue avanzando más, terminé eliminando otros huevos más. Y bueno, quedaron estos 5 que tienen los embriones, los pollos ya, los ñanducitos, los charabones que se le dice, ya están formados, ¿verdad? Tenemos estos 2 de aquí, que son de la primera tanda, de los primeros 4, el número 2 y el número 4 fueron los que formaron el polluelo. Y después tenemos el número 5, el número 8 y el número 7 de los segundos 4 que ingresé. Estos tienen 4 días menos, por eso que a esto le estoy haciendo volteo. Estos ya están en el día 39 de incubación, ya no se los voltea más. Y bueno, esperando en breve ver cascarones agrietándose, escucharlos, y bueno, hay que incentivarlos un poco también, como hace en la naturaleza su madre, que ella les chifla y los provoca, los incentiva a moverse, a hacer el esfuerzo y salir, ¿verdad? Ya te estaré mandando, en caso de que esto termine bien, que llegue a buen puerto, te estaré mandando algún video de los nacimientos. Bueno, Antonio,
Un saludo, como te dije, desde Durazno, Uruguay. Espero que andes bien, cuídate. Hasta la próxima. Día 42. Salió el primero. Tranquilo, tranquilo. Que qué manera de comer carne, el último, el que recién nació, siendo que yo a los otros dos no comieron nada hasta que no pasaron incluso más de 24 horas. Ellos no simplemente tiraban picotazos al aire. ¿Ves eso? Hacen eso, como que tiran un picotazo y hacen como que tragan algo, pero no tragan nada. Bueno, eso lo hacían así, viste, de entrada. Y no agarraron a comer la carne, solamente querían atrapar moscas y como son medios pavotes no lograban agarrar muchas. La verdad que era bien poquito lo que comían. Entonces yo les agarraba el pico, les abría un poco y les metía un par de trocitos de carne, ¿verdad? Agua también, el primer día, como no tomaron agua en el primer día, me llamó la atención y por las dudas dije, un poquito les voy a tener que dar, y agarré una jeringa, cargué un poquito de agua y les abrí el piquito y les hice tomar un poquito, pero bien poquito, ya que peor, antes que nada, ¿verdad? Un poquitito nomás, por lo menos, para que se hidratasen. Y después ellos agarraron a tomar agua, toman agua de acá solitos, y yo los observo y la verdad es que como que necesitan bien poca agua, bien poquito. Ellos asoman el pico por acá y toman. Distinto que un pollo, que una codorniz, pasan tomando agua, y más en esta época, porque acá ya estamos con buenas calores, buenas temperaturas. Acá dentro de mi casa tengo 27 grados ahora. Y sin embargo, bien poquita agua toman. Le puse esta ración, que es una ración ponedora molida, por las dudas que si quieren comer algo, y muy rara vez los he visto que les ha llamado la atención esto y no comen. Comen las moscas que andan, yo les pongo la carne, la misma carne les atrae moscas y ellas las van agarrando, las van comiendo. Y bueno, y comer la carne también. Pero impresionante, la verdad, el último que salió, chiquito. Es más grande que los otros porque el huevo era más grande, pero es el último en salir, es el menor. Impresionante. El problema que estoy teniendo también, ¿sabes cuál es? Que a ellos se ve que les llama la atención el brillo. Viste que las moscas que dejan la quereza, las moscas quereza le llamamos acá, no sé ahí cómo le llamarán. Son esas moscas grandotas que tienen el lomo verde azulado y te ponen un montón de huevos y te dejan la gusanera. Bueno, como que ese brillo les atrae y ellos deben estar como que programados genéticamente, ¿verdad? En la naturaleza lo primero que comen son esas mismas moscas atraídas por los huevos rotos o por los huevos que se rompieron podridos, que incluso no sé si en la avestruz es que deja un huevo que lo rompe para que atraiga las moscas. No sé si en ñandú hará algo similar, pero el solo hecho de darse los nacimientos hace
que se atraigan moscas, ¿verdad? Y bueno, ellas van, lo que primero que empiezan a comer son justamente esas moscas. Y como que ellos se confunden ese brillo que tienen esas moscas con los ojos. Y 2 por 3 se han pegado unos picotazos en los ojos, que madre mía, entre ellos. Y bueno, no sé. Sí. ¿Qué más contarte? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se mueve así? Pensé que tendría algo en la garganta porque empezó a sacudirse. ¿Viste? Ahí uno toma un poquito de agua, pero es un poquitín. Como que les cuesta aprender. Yo he visto mucha información donde dicen que las crías sacadas en incubadora, recién nacidas, las ponen en unos corrales donde pueden ver a los mayores para aprender a comer y a tomar agua imitándolos. Es un animalito que la verdad sale del huevo y no pasa de mucho ratito, que tiene la facilidad de andar corriendo. Mi hijo tiene la facilidad de andar corriendo, pero pavote para el tema de comer, se ve, no sé, tal cual que se ve que el instinto de ellos es atrapar las moscas, no hay vuelta.